18:23. Voy a leer una porción de ese pasaje. Segunda de Crónicas. 18:23. Voy a leer la última parte de ese verso, que es en forma de una pregunta. Las palabras de Sedequías, donde él pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Que seamos no solamente oidores de ella, sino hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la pregunta que hace el profeta Sedequías, cuyo nombre significa Jehová es mi justicia. Sedequías tal vez en un tiempo fue un profeta usado por Dios, pero ahora, como vemos aquí en este relato, se encuentra sin el poder de Dios. Ahora él hace la pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu? Ahora se encuentra en una situación donde él no habla la palabra de Dios, sino que habla solamente aquella palabra que agrada a su amo, el rey Acab. ¿Saben que esa pregunta es una pregunta muy penetrante? Es una pregunta que, digo yo, que nos hace pensar, nos hace reflexionar. Es una pregunta que no creo que la podemos contestar fácilmente. Se requiere un poquito de tiempo, un poquito de meditación, un poquito de mirar hacia adentro de nuestro espíritu para ver qué hay allí y qué puede ser aquello que causa que el impacto y el poder del Espíritu Santo no se manifieste como debe de manifestarse. Así es que es una pregunta que seriamente tenemos que meditar en nuestro corazón. Ahora, lo que pasa con el creyente es que el Espíritu no se aleja. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Es decir, nosotros no pudimos venir a conocer al Señor sino a través del Espíritu que nos llamó hacia Él. Es a través del Espíritu Santo que venimos a Cristo. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la que trae convicción, la que pone en nosotros el deseo de ser salvos. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no podríamos ser atraídos a Dios. Pero esto es lo que sucede. A veces lo que sucede es que el impacto y el poder del Espíritu se va de nuestras vidas y ya no es el mismo. Y ya no somos los mismos. Nos falta algo y tal vez nos encontramos con la pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu para hablarte a ti? Como lo dijo Sedequías. En este momento vemos que todo creyente debe de preguntarse: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu? Pero no solamente los creyentes individuales, sino yo creo que toda la iglesia debe de preguntar esa pregunta. Porque digo yo, y algo que me impactó mucho en una conferencia donde fuimos mi esposa y yo a escuchar 3 días de predicadores morenos que estaban trayendo la palabra. Uno de ellos dijo que la iglesia ya se estaba decayendo antes de COVID. Y es cierto, ahora le echamos la culpa a COVID, pero en realidad ya se estaba declinando la iglesia. Y estamos muy lejos del modelo que vemos en la primera iglesia en Hechos. Vemos en Hechos que ellos ganaron el mundo para Cristo. Nosotros estamos perdiendo el mundo. Cada día le cedemos terreno a los musulmanes, al secularismo, al materialismo, las religiones de la nueva era. Ellos podían decir: plata y oro no tengo, pero podían decir: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían plata y oro, pero sí tenían el poder para decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora la iglesia es lo contrario: tienen el oro y la plata, pero no tienen el poder. Ellos ganaban familias enteras para Cristo. La iglesia de hoy está perdiendo familias al materialismo, a las pandillas, a las drogas. Ellos eran tan diferentes, me refiero a la primera iglesia, que la gente les llamó cristianos. Hoy en día
ha desaparecido la diferencia entre el mundo y la iglesia, y a veces los miembros tienen los mismos gustos del mundo y lo distintivo se ha desvanecido. Hay un autor que se llama David Olson, que tiene un libro muy aptamente titulado La Iglesia Americana en Crisis. Él, para comenzar, desafía las encuestas de que algunos dicen que en nuestro país el 40% de la población están involucrados en una iglesia. Él desafía eso. Él dice que es menos del 20%. Así es que, imagínense, ya es el 20%, pero vivimos en podemos decir, bueno, si es el 20%, hay como 50 millones de cristianos. Pero estamos hablando de una nación donde hay 350 millones. Entonces, desde el año 1996 se ha aumentado la población más de 52 millones. Entonces no vamos a la par con el crecimiento de la población. Estamos cada día retrocediendo. Yo creo que hoy en día Olson tiene razón, porque en cualquier domingo hay más personas en las canchas de soccer o en los estadios como fans del fútbol, otros deportes, que en las bancas de muchas iglesias. Permítame relatar un poco del trasfondo de esta pregunta. Si tuviera más tiempo leyera todo el pasaje, pero aquí vemos que el reino en este momento está dividido. Ustedes saben que después de Salomón se dividió el reino. Hay varios personajes en este cuadro. Está Josafat, el rey de Judá, y está Acab, el rey de Israel. Dice del capítulo 18, del versículo 1 al 4, que Josafat había contraído parentesco con Acab. En otras palabras, alguien de la familia de Josafat se casó con alguien de la familia del rey Acab. No es una mezcla muy buena, porque el rey Acab y su esposa Jezabel fueron uno de los personajes más perversos en la historia. Ellos, como ustedes han visto en el Antiguo Testamento, ellos llevaron al pueblo de Dios a adorar al falso dios Baal. Y vemos una parte en Reyes donde Jezabel quería matar a Elías. Ellos vivieron una vida tan indigna que hoy en día, es decir, eran tan perversos que hoy en día nadie quiere llamarle a su hijo varón Acab. Yo no conozco ningún muchacho que le hayan puesto el nombre de Acab, y tampoco no conozco ninguna señorita que tiene el nombre de Jezabel. Ellos eran tan tremendos, estaban tan metidos en la idolatría y en la perversidad, que arruinaron su nombre para siempre. Nadie quiere llamar a sus hijas Jezabel, porque la reina Jezabel era una reina muy malvada. Imagínense ustedes estar en una quinceañera y que se diga: hoy vamos a coronar a la señorita Jezabel. No hay ninguna muchacha que tiene ese nombre, ¿ok? Créanme. Entonces, el rey acá invita a su nuevo pariente, porque como que se unieron las dos familias a través de un casamiento que hubo, y se hace una gran fiesta donde había mucha comida. Entonces el rey acá seguramente se había echado unas copas de vino y se pone muy valiente y le propone a Josafat que si él quiere hacer una alianza para tomar la ciudad de Ramot de Galán, que ahora estaba en el control de los sirios. Ahora Josafat dice que le parece bien la historia, el relato o el plan que él tiene. Dice que le parece bien la idea, pero dice él que primero quiere consultar con Dios. Aquí vemos algo muy importante, ¿no, hermanos? Si queremos la bendición de Dios, entonces hay que consultar con el Señor. A Dios se le consulta para cualquier decisión. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. A Dios no se le informa de los planes que vamos a hacer o que ya
echamos a andar. Y luego pedir que después de que nosotros planificamos a solas, esperar que el Señor bendiga los planes que nosotros hicimos sin contar con la ayuda de Dios. Entonces hay que pedir la dirección de Dios, la sabiduría de Dios al tomar cualquier decisión importante, como la compra de una casa, la compra de un coche, algún ministerio en que le queramos servir al Señor, o para contraer matrimonio. Entonces aquí consultan a Sedequías, y Sedequías tenía bajo de él 400 profetas, pero de esos 400 no se hacía uno. No se hacía uno bueno de todos ese montón que había allí. Ellos le estaban sirviendo el plato al rey como al rey le gustaba. Ellos les preguntaron a Sedequías y a todos esos montón de profetas que si debían de ir contra la ciudad. Y entonces todos como una voz, como un coro dijeron: sí, sube, porque el Señor lo va a entregar esa ciudad en tu mano. Aunque todos decían la misma cosa, como un coro unido, ellos estaban haciendo la predicción de una gran victoria. Sin embargo, en Josafat había como una lucecita roja que se encendió adentro de su espíritu, adentro de su corazón, como que algo no estaba bien. Él tenía ciertas dudas y inquietudes. Hermanos, a veces cuando estás por emprender algo, ten mucho cuidado que no tengas esa luz roja que se está encendiendo, dándote a entender que debes de tener mucha cautela, debes de tomar mucha precaución. Lo aconsejable es que no nos esperemos hasta el momento que Dios nos da la luz verde y podamos entonces tener esa paz en nuestro corazón que estamos haciendo lo correcto, y pues nos vamos hacia adelante contando con la ayuda de Dios. Entonces se sugiere que se traiga a Micaías. Aquí entra otro personaje, ¿okay? Tenemos a Sedequías y todos los profetas que le estaban sirviendo el plato al rey como le gustaba, y luego tenemos Micaías. Se sugiere que se traiga a ese profeta para que él traiga una palabra de Dios. Y el rey Acab dice algo muy interesante. Dice: no me parece bien esa idea de que traigan a Micaías, porque ese profeta siempre me profetiza mal. Miren, hay gente que quiere que se les diga algo bueno de ellos cuando no tiene nada bueno en ellos, ¿verdad? Y él quería escuchar a un profeta que sus palabras eran como música a sus oídos, ¿no? Algo agradable. Entonces el verso 10, si ustedes ven ese pasaje, en el verso 10, mientras van por Micaías, que el rey Acab como que no muy bien lo quería allí, mientras van por Micaías, un verdadero profeta, entonces se pone Sedequías a hacer un show, you know. Él toma unos cuernos de hierro y se pone así, dice: así van a cornear ustedes a los sirios, así, haciendo un espectáculo, ¿no? Es que, hermanos, miren, cuando carecemos del Espíritu de Dios, entonces es necesario poner un show, un espectáculo, para que la gente diga: ¡ay, qué hombre ungido de Dios! ¿No? ¡Wow! You know. Sedequías le está poniendo un show al rey Acab, y al rey Acab le gusta, y mientras está viendo este espectáculo dice: ¡wow! Me gusta lo que está diciendo, y está pensando en su mente cuánta plata le va a dar, porque le está profetizando según él bien. Hoy en día las iglesias también están muy interesadas en poner un buen show. Vamos a poner 3 changos bailando para entretener a la gente. Hay mega iglesias. Yo he estado en mega iglesias donde lo que hacen es esto: ellos quieren poner un buen show, un buen espectáculo. Ellos no andan batallando como nosotros aquí, ¿no? Ellos traen el mejor ingeniero, el mejor técnico. Y yo he estado en iglesias donde yo he servido como
el pastor hispano de esa iglesia, y yo conozco cómo trabajan. Ellos quieren lo mejor de músicos, las iglesias megas quieren lo mejor. Ellos se van a las uniones donde hay músicos entrenados y bien preparados, donde ellos pueden venir. No importa que hayan estado la noche anterior en un club nocturno o en un bar, eso no importa. Lo que importa es que sean buenos músicos y que toquen bien, que sean parte de la unión. Entonces, yo quiero que ustedes crean esto, que sí, tal vez a mucha gente le gusta la diversión, le gustan los cuernos y el show que se pone, pero yo creo que en el fondo, en el interior de cada persona, está el hambre por la palabra de Dios. Ese deseo, yo creo que cada persona, sí, tal vez les gusta el espectáculo, les gusta una buena presentación, pero en el fondo, en el interior de su ser, tienen hambre de la palabra de Dios. Porque lo que la gente necesita hoy en día no es la farándula, sino el fuego de Dios. No es la diversión, sino el derrame del Espíritu Santo de Dios. No es un espectáculo, sino una entrega total a Dios. No es las golosinas y palabras azucaradas, sino el alimento sólido de la palabra. No es una buena presentación, sino el poder de lo alto. No es lo que nos gusta oír, sino lo que necesitamos que oír. No lo que nos haga reír, sino aquello que nos incomode, lo que nos perturbe, lo que nos hace llorar mientras preguntamos al Dios del cielo: oh Señor, ¿por qué camino se ha ido de nosotros el Espíritu Santo? Entonces, llega Micaías, un profeta que no está por venta, no se vende, un profeta que va a decir la verdad, aunque le cueste la vida. En este día es un día festivo, es el día que muchos reconocen, muchos celebran la venida de Cristóbal Colón, pero yo creo que más que Cristóbal Colón sería bueno recordar a personajes como Fray Antonio de Montesinos. Él fue el primer cura, después vinieron otros como Bartolomé de las Casas y otros, pero él fue el primero que denunció la crueldad contra los indígenas, quienes estaban, mi esposa viendo una película de cómo, en esta mañana, de cómo se requería que los taínos trajeran una cierta cuota, y allí en la película se ve una balanza donde pesan el oro que tenían que traer todos los días, y si no lo traían, los hacían para un lado y allá estaba una persona esperándolos, un soldado esperándolos para cortarle los dedos o aún hasta toda la mano. Entonces él denunció eso, y en un sermón famoso que él predicó, fíjense, a ver si creen que les gustó esta introducción al mensaje. Siempre pensamos que, bueno, hay que comenzar todo mensaje con una palabra graciosa, un chiste o algo así. No, esta es la introducción de su mensaje a los colonos que vinieron en busca de oro. Dice él: voz que clama en el desierto, todo estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Así comienza la introducción de él. Es que el predicador fiel predica la verdad, aunque le cueste la vida. Y a él le costó la vida, lo asesinaron a él después, aunque lo metan en la cárcel. Y aquí vemos que Micaías viene y declara la verdad. Él dice que él vio el pueblo de Dios. Dice: ustedes van a ir en batalla. Dice: yo veo el pueblo de Dios dispersado como ovejas que no tienen pastor. Él anuncia derrota. Y dice que ellos no van a contar con el respaldo de Dios. Y aquí vemos algo muy importante. Dios le ha dado a cada hombre y mujer libre albedrío.
Miren, hermanos, a mí no me deja de intrigar cómo hay personas que saben que si siguen en ese plan que tienen, solamente se van a topar contra la pared. Sabiendo bien que lo que van a hacer no va a prosperar, porque es un plan que no cuenta con la ayuda y el respaldo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué le pasó porque ellos, aunque Micaías les dijo que ellos iban a ser derrotados, ellos siguieron adelante? ¿Y qué pasó? El ejército fue derrotado, y al rey Acab, ¿qué le pasó? Murió en la guerra. ¿Y sabe cómo murió? Un flechero tiró una flecha con su arco, una flecha a la aventura, y cayó y se enterró en el calcañar del rey Acab y murió de un derrame de sangre. Entonces, cuando vemos aquí que cuando Micaías predice que va a haber derrota, esto le molesta mucho a Sedequías, y se le acerca a Micaías, el profeta que dijo la verdad, y le da un golpe en la mejilla. Y luego, después de que le da el golpe, él pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu? Dice la verdad, Micaías le dijo la verdad. Alguien ha dicho que la verdad no mata, pero sí incomoda. Sedequías se sentía muy incómodo, tanto que él pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová? Entonces, ya para comenzar a darle cierre a todo esto, la pregunta es: ¿por qué camino se va el espíritu? Déjenme sugerir unos 4 o 5 puntos aquí. En primer lugar, a veces se va por el camino de los vicios, porque el espíritu es un espíritu santo, ¿verdad? Es espíritu santo, y donde una persona, aún hasta creyentes, eligen contaminar su cuerpo, entonces a veces el espíritu se va por ese rumbo. Número 2, a veces el espíritu se va por buscar la aprobación del hombre. Yo he conocido hermanas que dejan de venir al templo simplemente por complacer a su esposo. Tienen un esposo incrédulo que no le gusta que la hermana vaya a la iglesia, entonces por complacerlo a él, dejan de ir a la iglesia. Hay padres que quieren complacer a los hijos, porque antes los hijos eran muy obedientes a los padres, ahora los padres son muy obedientes a los hijos. Y ellos tal vez no quieren ir al templo, prefieren estar en un partido. Hay muchos que no están, muchas familias, inclusive familias aquí que ya dejaron de venir, porque sus hijos están involucrados en algún partido el día domingo. Yo no tengo nada en contra de que un joven participe en un equipo, pero que no sea el día domingo, ¿verdad? Entonces los padres, por complacer a los hijos, dejan de venir a los cultos. Y luego también hay pastores, estamos hablando del tema de que queremos a veces buscar la aprobación, queremos complacer a otras personas, así como Sedequías quería complacer al rey Acab. Hay pastores que no predican todo el consejo de Dios, no predican la verdad, porque no quieren ofender al diácono que está con su pecadote bien metido. No, si yo hablo de este tema voy a ofender al diácono fulano de tal que me está dando una buena ofrenda cada semana. Número 3, a veces el Espíritu de Dios se va por el camino de la crítica. ¿Pueden decir amén a eso? Se va por ese camino porque el Espíritu es un espíritu dulce. Amén. Cuando hay calumnias, murmuración, busca faltas, negativismo en una congregación o en una persona, el Espíritu se alegra. Dice que en el día de Pentecostés estaban todos los discípulos unánimes juntos. Hay que promover una cultura de aceptación y reafirmación en las iglesias.
que la iglesia no sea como un gallinero donde las gallinas se picotean el uno al otro. Hay que afirmar a personas y ver lo bueno en cada persona. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Número 4, se va por el camino de descuido. A veces no le damos el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios. Pienso yo que la doctrina del Espíritu Santo es la más descuidada de nuestros tiempos. Hoy pensamos que lo que se necesita en las iglesias es la organización del hombre, nuestra astucia, buena planificación, dinero, y todo eso, no hay nada mal con eso, pero recuerden que es importante contar con el respaldo del Espíritu de Dios. Y lo que está pasando es que le estamos cediendo territorio al enemigo. Pónganse a pensar en esta manera. Miren, en el Antiguo Testamento, el pecado del pueblo de Israel era que descuidaron al Dios Padre. ¿Sí? Hay muchos relatos de que adoraban dioses ajenos, había mucha idolatría. El pecado del Antiguo Testamento fue que ignoraron la adoración a Dios Padre, rechazaron al Dios Padre. ¿Cuál fue el pecado del Nuevo Testamento? Rechazaron a Cristo, lo clavaron en una cruz. Ahora, ya después de Cristo, ¿cuál es el pecado de la iglesia moderna? Es que ha descuidado y ha rechazado se han olvidado del Espíritu Santo. Es que Antiguo Testamento, Dios Padre; Nuevo Testamento, rechazaron al Hijo; y hoy en día en la iglesia moderna, el Espíritu Santo. Pero hermanos, ojalá que en este día podamos decir: Espíritu de Dios, Amén. eres bienvenido aquí en la primera iglesia bautista de Kelly. Siempre eres el invitado de honor. Espíritu de Dios, queremos que soples en nuestras vidas y que nos renueves. Y luego finalmente, ya con eso termino, ya voy a aterrizar el avión. Se va a veces por el camino del temor. Y esto se ve mucho en las iglesias bautistas, porque a veces hay un cierto temor de estudiar tocante el Espíritu Santo. No queremos dar la impresión de que somos pentecostales o que vamos a entrar en terreno no bautista. Pero para esto hay un pasaje en Lucas que a mí me gusta mucho. Se trata, y Jesús lo relató porque él sabía que la gente judía le ponían mucho énfasis en ser un buen huésped. Entonces Jesús relata un cuento de un hombre que llega de visita a medianoche, y como no tiene pan que darle, va y toca la puerta del vecino para que él le regale pan para su invitado que ha recibido en su casa. Entonces es interesante que allí Jesús dice que él sigue tocando la puerta hasta que el vecino responde, y también la palabra dice que lo incomoda mucho porque lo levantó, estaba dormido y lo levantó. Y hermanos, aquí tenemos algo muy importante. Nosotros hay que seguir tocando la puerta del cielo hasta que venga la bendición. Y Jesús, es interesante que Jesús termina este relato diciendo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Lo que vemos aquí es que si queremos más de Dios, hay que pedírselo. Él no nos va a dar algo que nos perjudica. Dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Él no nos va a dar, si queremos más de la plenitud del Espíritu Santo, Él no nos va a dar algo que nos va a perjudicar. Si tú en este día puedes decir honestamente: Señor, yo necesito más de ti. ¿Cuántos pueden decir: Señor, yo necesito más de ti? Si tú puedes decir honestamente: Señor, necesito más de ti. Señor, enséñame a mí en este día
¿por qué camino se fue de mí la plenitud y la llenura del Espíritu Santo? Entonces, si tú preguntas esa pregunta, que te va a costar reflexión y mirar hacia el interior, si tú contestas esta pregunta y tú quieres que Dios te llene con esa llenura del Espíritu Santo, Él va a honrar tu petición, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Ay, lléname con tu poder, lléname y con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de